Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a iniciar esta mañana. Voy a hacer una oración. Dios Santísimo, gracias, Padre mío, por este tiempo, Señor, por este momento, Padre. Gracias porque vamos a reiniciar, Señor, con lo que habíamos comenzado. Le pido que abra nuestros oídos espirituales y que nos permita, mi Dios Santísimo, tener un justo y bueno aprovechamiento de su palabra esta mañana, Señor. Bendiga, Padre bendito, a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Ponga en sus corazones, mi Dios, el deseo, Señor, grande, constante, de aprender más acerca de su conocimiento, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Una disculpa, mis hermanos, normalmente no llego tarde, pero tuve una noche un poquito complicada. Por ahí me habló una amiga, se le puso malita a su hija y estuvimos ahí, pues casi pues nos amanecimos prácticamente. Y llego a la casa de ustedes faltando 15 minutos para las 10 y dije, voy a descansar unos 15 minutos. Error, me quedé dormido. Me desperté a las 10:25. Bendito Dios que me despertó a esa hora, porque de no dormir en toda la noche y haberme dormido 30 minutos, 35 minutos antes me desperté. Bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan, mis hermanos, que vimos el primer capítulo del libro de Daniel, que es en lo que estamos trabajando? Hoy vamos a iniciar el segundo capítulo. Y solamente quiero hacer una pregunta. ¿Alguien se acuerda en cuántas partes dijimos que se divide el libro de Daniel? Excelente, bendito Dios, gracias, hermana. En 3 partes se divide el libro de Daniel. Y bueno, ya si no fuera mucho pedir, ¿alguien nos puede ayudar y decirnos al menos una de esas 3 partes o las 3 partes en las que se divide este libro? Bien, les voy a ayudar con esa parte. El libro de Daniel se divide en 3 partes. La primera parte corresponde a la sección introductoria, que es el capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 al 21, que es el capítulo 1 completamente. La segunda parte tiene que ver con el plan de Dios respecto a las naciones gentiles. Inicia del capítulo 2, versículo 1 al capítulo 7, versículo 28. Y la tercera parte concierne al plan de Dios tocante a la nación de Israel, que es a partir del capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 12, versículo 13. Ahí están las 3 partes. Y si yo digo que la primera parte es el capítulo 1 y que la segunda parte del libro inicia en el capítulo 2 y que es el plan de Dios con respecto a las naciones gentiles, hoy vamos a iniciar el capítulo 2. Entonces, hoy vamos a iniciar esa parte que tiene que ver con el plan de Dios hacia las naciones gentiles. Nosotros aún que somos esa rama injertada en el olivo, que somos hijos adoptivos, nosotros formamos parte de esa nación, formamos parte de ese pueblo gentil. Entonces, esta parte de aquí al capítulo 7 está dirigida a nosotros. Y también comentamos que esa parte del capítulo 2 al 7 fue escrita en arameo. ¿Por qué fue en arameo escrita? Porque era la lengua gentil en aquel entonces. Después del capítulo 7 hasta el 12 está escrita en hebreo. ¿Por qué? Porque esa es la parte que concierne al pueblo de Israel. Por eso está escrita en hebreo. Entonces, durante bastantes clases vamos a trabajar entre los capítulos 2 al 7. ¿Sí? Como ya dije, el plan de Dios respecto a las naciones gentiles. Esta sección, mis hermanos,
Comienza con el sueño del rey Nabucodonosor y el desafío planteado a los sabios de Babilonia. Eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 13. Seguidamente Dios concede a Daniel la revelación del sueño del rey. De ahí vamos a ver del versículo 14 al 23. Y la interpretación de dicho sueño del versículo 24 al 45, que es el capítulo 2. Nabucodonosor a su vez premia al intérprete de estos sueños. ¿Quién fue el intérprete? ¿Verdad? Colocándolo en una posición superior. La segunda etapa de esta sección describe el acontecimiento relacionado con la gran imagen de oro erigida por Nabucodonosor y la orden de que todos adorasen esa imagen. Eso ya lo vamos a ver del versículo 3 en adelante. El capítulo 4 registra otro sueño de Nabucodonosor que también es interpretado por Daniel. El sueño se cumple tal como lo interpretó el profeta. Y luego vamos a ver cuando el rey es humillado hasta que conoce la soberanía de Dios. ¿De qué manera Dios humilla a Nabucodonosor? ¿Se acuerdan qué le pasa? ¿Qué come? Zacate, ¿no? ¿Verdad? Ok, el capítulo 5 nos va a relatar el suceso histórico de la caída del imperio babilónico y el ascenso a la supremacía mundial de los medo-persas. El capítulo 6 nos va a presentar otro ejemplo de la fidelidad de Daniel. El profeta sufre a causa de hombres malignos que, movidos por la envidia y los celos, lo quieren destruir. ¿Verdad? Bien, vamos a ver entonces. En resumen, esta segunda parte del libro de Daniel enfoca el espacio de tiempo referido por el Señor. Acompáñenme a Lucas 21-24. Esta segunda parte, toda esta segunda parte del libro de Daniel, que vuelvo a repetir, los capítulos 2 al 7, enfoca el espacio de tiempo del que el Señor Jesucristo habló, escrito por Lucas 21-24. Lucas 21-24 nos dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Se está refiriendo a Israel, ¿verdad? Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este es el llamado tiempo de los gentiles. Estamos viviendo ese tiempo, mis hermanos. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Cuando el tiempo de los gentiles se cumplan, va a venir el Señor. Va a venir a establecer su reino milenial. Entonces, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya lo hemos visto. Eso ya lo está viviendo Israel. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén en este momento está siendo hollada, destrozada, pisoteada por los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta ese entonces va a dejar de sufrir lo que está sufriendo Israel. Un estudio detallado de los pasajes nos va a revelar la imprescindible intervención divina en la historia de la humanidad. Esta sección pone de manifiesto que Dios va a poner fin al dominio gentil del mundo. Por eso dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, habrá una nueva etapa de la historia en la que Jesucristo, el Mesías, nuestro Mesías, reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a empezar a analizar el capítulo 2 y vamos a ver, el sueño de Nabucodonosor. Dios revela su plan para con los gentiles por medio de ese sueño. El capítulo 2 del libro de Daniel es sin duda uno de los más sobresalientes de la literatura profética. Su contenido es tan sorprendente que la mayoría de los eruditos de la escuela crítica lo consideran algo en latín que dice vaticinia post eventum. ¿Se acuerdan?
Bueno, este vaticine post eventum quiere decir que la crítica dice que esto fue escrito después de que sucedió. ¿Se acuerdan que en las primeras clases vimos cómo la crítica dice que Daniel no escribió profecía, sino que Daniel escribió historia? ¿Se fijan la gran diferencia que hay? Para nosotros Daniel escribió profecía. Nosotros pertenecemos a la escuela conservadora, pero la escuela crítica dice que Daniel escribió historia y no profecía. Nosotros decimos lo contrario. Los comentaristas conservadores, muchos de ellos, sobra decir nombres, dicen que el libro de Daniel fue escrito alrededor del siglo VI, cercano al año 535 antes de Jesucristo, por el profeta Daniel. A través de este capítulo Dios revela de manera maravillosa su plan para con los gentiles, su soberanía sobre los gobiernos mundiales y el establecimiento del reino mesiánico. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 2, Daniel 2, 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Observen las palabras, tuvo sueños. La narrativa de este versículo está ligada a la conclusión del capítulo 1 mediante la conjunción o la letra I. Aquí nada más leemos, dice, en el segundo año del reinado. La forma correcta de leerlo sería y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. ¿Sí? Se ha objetado mucho de que en Daniel 1:18 él y sus compañeros ya pasaron los 3 años de entrenamiento. Sin embargo, en 2:1 hace referencia al segundo año del reinado de Nabucodonosor. Nuevamente, la crítica aquí sugiere que hay una contradicción en el texto. Ya señalamos anteriormente que la costumbre babilónica era considerar el primer año del reinado del monarca como el año de su inauguración, no lo contaban. La cuenta del reinado comenzaba al año siguiente, de modo que contando el año de ascenso o de acceso al trono de Nabucodonosor, en el segundo año de su reinado, entonces él ya había estado reinando ¿cuánto tiempo? 3 años, 1 año más 2, ¿correcto? Cuando el texto habla del segundo año del reinado de Nabucodonosor, este versículo que acabamos de leer, en realidad quiere decir que Nabucodonosor ya había ocupado el trono durante 3 años. El primer año del acceso, del ascenso al trono y los 2 años que llevaba. Les voy a dar una cronología, a ver si la quieren anotar, para que tengamos algo muy preciso. Es algo que grandes teólogos muy estudiosos llegaron a un conjunto de revelación y de conocimiento que han dado una cronología que es la cronología más exacta que hay de esto. Se las voy a leer. Meses de mayo y junio del año 605 antes de Cristo, los babilonios triunfaron sobre los egipcios en la batalla de Carquemis. Después, primero dijimos mayo-junio, luego junio a agosto del mismo año, Jerusalén cae cautivo en manos de Nabucodonosor y Daniel y sus compañeros son llevados cautivos, año 605. Y luego dijimos junio-agosto. Bueno, en septiembre del año 605, Nabucodonosor, el general del ejército, es constituido rey de los babilonios después de la muerte de su padre. Solamente les recuerdo, ya lo habíamos visto, el padre de Nabucodonosor fue Nabopolassar. Ese mismo septiembre del año 605 a marzo-abril del 604, acuérdense que la cuenta va descendente, que es el mes de Nisán que cae entre marzo y abril,
Ese fue el año de acceso de Nabucodonosor como rey, o sea, el primer año. Por lo tanto, ese fue el primer año del entrenamiento de Daniel y sus compañeros. Septiembre del 605 a marzo-abril del 604. Ahora, del 604 al 603 fue el primer año de reinado de Nabucodonosor. Primero, el primer año de acceso, luego el primer año de reinado. Y del 603 al 602 es el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Por lo tanto, es el tercer año de entrenamiento de Daniel y de sus compañeros. Y ese fue el año del sueño de Nabucodonosor. Nosotros acabamos de leer en el segundo año. Perfectamente podemos entender que en el tercer año fue cuando vinieron esos sueños. De modo que, según los datos históricos mencionados, no existe una razón bien fundamentada para apuntar discrepancias históricas entre la narrativa del capítulo 1 y del capítulo 2. El escritor del libro de Daniel está totalmente consciente de la nomenclatura que debe usar al referirse a hechos históricos. Ahora vamos a ir analizando las expresiones del versículo. Dice, tuvo Nabucodonosor sueños. Ahí lo acabamos de leer en el versículo 2. Literalmente significa soñó sueños, tuvo sueños. Esa expresión sugiere que el rey tuvo una serie de sueños, vean el plural. O tal vez tuvo la repetición de un mismo sueño. ¿Sí? Pues dichos sueños o dicho sueño repetido constantemente afectó profundamente al rey Nabucodonosor. De modo que, ahí lo leemos, acabamos de leer el versículo 2, dice, se perturbó su espíritu. Esa palabra perturbó en el hebreo significa golpear. Se encuentra en una forma del verbo, en una forma reflexiva del verbo. Es decir, que literalmente, según el original, el hebreo, el espíritu de Nabucodonosor se golpeó a sí mismo. Eso es perturbarse. Se golpeó a sí mismo en su espíritu. La interpretación de dicha metáfora es sin duda que como resultado de la serie de sueños, reconociendo que debía ser algo de mucha importancia, de gran importancia, eso fue lo que lo llenó de ansiedad, por saber cuál era el significado de aquello que veía en los sueños, de aquello que se le repetía. Sin duda alguna, el rey dijo, esto tiene una importancia enorme, ¿por qué se me repite? ¿Por qué sueño cosas que caen a lo mismo? Este sueño, por su contenido, afectó profundamente el espíritu del rey. Tal vez porque no era un sueño ordinario. ¿Por qué lo afectó profundamente? Porque era un sueño causado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le quería decir algo a Nabucodonosor. Quería que el rey lo viese. Su viveza era particularmente intensa, de modo que el espíritu del rey era constantemente azotado, golpeado por el terror. Lo aterrorizaba esto, no saber qué era, no poderlo entender. Y esa expresión, y se le fue el sueño, es una frase usada para expresar el resultado traumático de los sueños de Nabucodonosor, los sueños que él había tenido. Tanto le había inquietado lo que había visto en sus sueños y tanto se había turbado su corazón que no podía dormir. Es más, seguramente tenía hasta miedo de dormir. ¿Alguien ha soñado y ha tenido una pesadilla y se despierta y no se quiere volver a dormir en ese momento porque te viene la continuación? Sí, ¿verdad? Entonces eso era algo que le estaba pasando al rey Nabucodonosor, y no le pasó una vez, le pasaba de manera constante. Imagínense aquel hombre con aquella autoridad, con aquella soberbia, atormentado por sueños y no poder saber qué era. Evidentemente que el contenido y las circunstancias históricas del momento
hicieron que Nabucodonosor reconociera que se trataba de algo sumamente importante. Vamos a ver el versículo 2. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le explicasen los sueños. Es la parte del versículo 2 que vamos a analizar. Esto que estamos haciendo, mis hermanos, de ver versículo a versículo, ver las expresiones, ver qué significan las expresiones, nos lleva a un mejor entendimiento de cada versículo. Esto, mis hermanos, se llama hacer exégesis bíblica, estudiar el texto versículo a versículo de manera profunda. Bueno, buscando una solución a su inquietante condición, el rey Nabucodonosor ordenó la presencia de los hombres que en su opinión debían y podían resolver la situación. La palabra magos es usada en referencia a hombres considerados como poseedores de conocimientos de los misterios sagrados y las ciencias ocultas. Tanto en Egipto como en Babilonia, los magos eran considerados como hombres sabios, eminentes en conocimiento y ciencia. Solamente por recordar algo, cuando oímos hablar acerca, previo al nacimiento de Cristo, por ahí el relato bíblico nos habla acerca de unos magos, ¿verdad? En algunas versiones, en algunas traducciones aparece esa palabra. La Iglesia Católica los rebautizó como los 3 santos reyes magos, que no eran ni santos, ni eran reyes, ni eran magos. Así de simple. ¿Por qué digo que magos? Porque eran hombres que se consideraban de mucha ciencia, porque tenían conocimiento muchos de ellos sobre lo que sucedía en el movimiento de las estrellas. En aquel entonces no eran magos como los magos que conocemos ahora, esos que hacen magia. Los magos de aquel entonces no hacían magia, esos eran los encantadores. Los magos de aquel entonces eran hombres sabios, así se les tenía considerados. Y bueno, los astrólogos se refiere a los que se dedican a contemplar en los cielos los movimientos de las estrellas con el propósito de predecir sucesos. No lo busquen, solo anótelo. Isaías 47:13 nos habla acerca de estos hombres y dice, hablando Isaías, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Ahí nos está hablando de este tipo de hombres. Y el texto, también nos menciona a los encantadores. Nos dice que este rey Nabucodonosor mandó llamar a magos, astrólogos, encantadores. Estos se caracterizaban por el uso de la magia, pero también del exorcismo, invocando el nombre de espíritus malignos. Por eso nos habla el Antiguo Testamento en Levítico que no debemos consultar a este tipo de seres. Si alguien lo ha leído por ahí lo va a recordar. Por último, Nabucodonosor solicita la intervención de los caldeos. Como se ha indicado ya, la palabra caldeo se usa en el libro de Daniel con un doble significado. Por una parte se usa para indicar una raza o descendencia étnica, los caldeos, el pueblo caldeo. Y por otro lado se usa también esa palabra caldeo para referirse a una casta sacerdotal, a una casta de sacerdotes, hombres sabios en Babilonia. Y sin duda es en este contexto que se está refiriendo Nabucodonosor. En realidad, el libro de Daniel hace referencia a clases de hombres sabios en numerosas ocasiones. Posteriormente lo vamos a ir viendo. Capítulos 4, 7, 11. ¿Sí? Bueno, la orden del rey fue cumplida sin dilación, sin retardo. Los hombres sabios del reino comparecieron ante él. Nabucodonosor les hizo saber que había tenido un sueño, o una serie de sueños que turbaban su espíritu, y deseaba saber
el significado de ese sueño. Es evidente que hasta ese momento los sabios babilónicos ni siquiera se imaginaban, no eran conscientes de la gravedad de la situación ni del peligro que estaban corriendo sus vidas a partir de ese momento que fueron convocados. Vamos a leer el versículo 4. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Con este versículo, mis hermanos, comienza la sección del libro de Daniel que está escrita en arameo. Aquí lo acabo de leer, le hablaron en lengua aramea. ¿Sí? Esta parte está considerada el trozo, la sección más importante de la Biblia escrita en arameo, escrita en dicho idioma. La lengua aramea era de origen semítico y estaba relacionada con el hebreo y el fenicio. Acuérdense, cuando hablamos acerca de ese origen semítico, estamos hablando de aquellos 3 hijos que tuvo un hombre de Dios, que eran Sem, Cam y Jafet. Sem, de ahí vienen las lenguas semíticas. Posiblemente su lugar de origen fue la Mesopotamia, extendiéndose luego hacia el norte y el oeste. En tiempos de Daniel, el arameo era la lengua franca del Oriente Medio, siendo adoptada posteriormente por el pueblo de Israel. Lo que Daniel desea hacer es resaltar aquí no únicamente el hecho que está escribiendo esta sección en esa lengua, cuando dice que hablaron en lengua aramea, sino que además el contenido de lo que escribe concierne especialmente al trato de Dios con los gentiles. Como quiera que sea, el asunto tratado en esta sección está directamente relacionado con los gentiles. Por lo tanto, es propio que haya sido escrito en la lengua de los gentiles. Los sabios de Babilonia seguramente poseían escritos y fórmulas para la interpretación de los sueños. De ahí la petición que le hicieron al rey cuando le dicen: di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. La respuesta del rey ciertamente presentó un serio problema a los sabios de Babilonia. Desafortunadamente, en nuestra versión, en el versículo 5, que es el versículo siguiente, dice el rey: el asunto lo olvidé, dando a entender que Nabucodonosor había olvidado el contenido del sueño. Eso es lo que nos hace entender nuestra versión. Un número considerable de escritores dice que la palabra hebrea traducida en la versión Reina Valera, que es la que tenemos, lo olvidé, es un vocablo que fue tomado del persa antiguo, que significa seguro o cierto. De modo que lo que Nabucodonosor en realidad dice: es cierto que el asunto lo olvidé, es seguro que el asunto lo olvidé. Pero nosotros, lo primero que pensamos cuando leemos eso es que el sueño se le olvidó al rey. ¿Se le podía haber olvidado el sueño al rey si era lo que lo estaba perturbando grandemente? No, nunca. Y aparte que se le repetía y se le repetía. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? El rey Nabucodonosor estaba de tal manera estresado, de tal manera preocupado, que, como luego dicen, no quería saber quién se la hizo, sino quién se le iba a pagar. Entonces se le ocurrió someter a los sabios de Babilonia a una prueba decisiva. Seguramente estaba lleno de desconfianza el rey, y el rey dejó de confiar en aquellos hombres. Tal vez él sospechaba que hacía algún tiempo aquellos hombres eran deshonestos e incapaces, y planteaba sustituirlos por hombres más jóvenes que estaba preparando. Entre ellos estaban Daniel y sus compañeros. Si aquellos hombres hubieran sido capaces de tal hazaña, de decirle al rey el sueño y el contenido, porque fíjense la complejidad de esto. Quería que le dijeran el sueño y la interpretación. Qué difícil, qué complicado, qué imposible.
Usted haga una prueba un día con alguien de su familia. A ver, dime qué soñé anoche. Y no solamente me digas qué soñé, dime qué significa ese sueño. ¿Qué querían esta serie de hombres? Di a tus siervos tu sueño y nosotros te daremos la interpretación. ¿Qué hacen los gitanos ahora? ¿Qué hacen esos que leen las cartas, todos esos charlatanes que hacen? Primero vas y le dices, ¿verdad? O las personas que creen o confían en ellos, primero van y le dicen, pues fíjese que mi esposo ya no va a dormir a la casa, yo he visto esto, he visto aquello. ¿Qué es lo primero que le dice el otro? Tiene otra mujer. Qué gran inteligencia, ¿no? Pero ¿se fijan? Pero a ver, llega y dile a uno de esos hombres, a ver, dime qué soñé. Dime qué es lo que he estado soñando repetitivamente y dime qué significa. Porque si no lo haces, mira lo que te va a suceder. Vamos a ver lo que les iba a suceder a esos hombres. Completamente lógico pensar que al rey Nabucodonosor no se le había olvidado el sueño de ninguna manera. Por eso su corazón estaba turbado en gran manera y quería conocer la importancia de su contenido. El rey demanda que los sabios le muestren el sueño y la interpretación. Y de no ser así, tanto ellos como sus familiares iban a ser destruidos. ¿Qué dice ahí? Versículo 2:5. Número 1, seréis hechos pedazos. Número 2, vuestras casas serán convertidas en muladares. Después de esa sentencia, ¿qué creen que sintieron aquellos hombres? Imagínense aquel cuadro. El rey tan tenso, tan presionado por aquello, y ahora los sabios, astrólogos, magos, caldeos, adivinos, con esa sentencia. Y esa expresión, seréis hechos pedazos, no se refiere a una muerte normal, se refiere a la desmembración del cuerpo. Iban a ser descuartizados. ¿Por qué me atrevo a decir que iban a ser descuartizados? Porque esa era una forma común, era una forma de castigo entre los pueblos antiguos, particularmente entre los asirios. Así se les daba muerte, descuartizados. Además del castigo personal que iban a sufrir, sus propiedades iban a ser destruidas. Y peor aún, sus familias. Imagínense. Porque difícilmente pensar en que alguno de ellos no tenía familia, ¿no? Sus familias. Ante la sorpresa y perplejidad de los sabios de Babilonia, el rey expresa ahora lo contrario. Lo que va a hacer con aquellos que tengan éxito en decirle su sueño y la interpretación. Versículo 6. Fíjense ahí la letra I, como diciendo, pero si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mis dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Las primeras cosas que Nabucodonosor promete dar a los caldeos tienen que ver con dones materiales, con bienes materiales, cuando dice dones y favores. Pero además les ofrece gran honra, es decir, colocarlos en una posición elevada dentro del reino. Vamos a leer ahora y analizar los versículos 7 al 9. Daniel capítulo 2, versículos 7 al 9. Y respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, o sea, quieren hacer tiempo, a ver qué se les ocurre decirme, porque veis que el asunto se me ha ido. Aquí lo que está queriendo decir, porque veis que el asunto es cierto, no que se me olvidó. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa, ¿qué decir? Delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo.
Decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. ¿Se fijan la lógica? Primero díganme el sueño para yo saber que me pueden dar la interpretación. Y no quieran que yo les diga el sueño para que ustedes me den la interpretación, porque lo más seguro es que me van a decir mentiras. La segunda respuesta de los sabios fue idéntica a la primera. Querían escuchar de labios del rey el contenido del sueño y seguidamente proveerían la interpretación. De este modo, este grupo de hombres estaban revelando su incapacidad para resolver el problema que preocupaba al rey. Los sabios son acusados de poner dilación, es decir, hacer tiempo. O sea que los sabios pretendían darle largas al asunto y extender tanto como fuese posible el momento en que su incapacidad fuese revelada, su incapacidad de decir el sueño y de interpretarlo. También es posible que desearan esperar el momento específico según sus creencias, cuando los signos del zodiaco serían propicios para resolver el enigma según ellos. La expresión "porque veis que el asunto se me ha ido", como ya lo dijimos al comentar el versículo 5, se traduce "el asunto lo olvidé", no se refiere al hecho de que Nabucodonosor hubiese olvidado el sueño, sino más bien a que el asunto era firme, era algo cierto. Las mentiras de las que Nabucodonosor acusa a esos sabios consistían en la explicación que prometieron si él les decía el sueño. En tanto que el deseo de ellos era oír el sueño, pues contenía una prueba de que no tenían la facultad para revelar, para decir cuál había sido el sueño. Las palabras del rey muestran claramente que sabía el contenido del sueño, ya que de otro modo no hubiera podido decirles a ver si los sabios le podían decir el sueño. Claro que él conocía el sueño. De manera que si el sabio le decía, ¿soñaste esto?, él de inmediato iba a decir, no es cierto. ¿Se fijan cómo los acorraló también de tal manera? Era tal la presión que sentía el rey, que como decía yo hace un momento, no quería saber quién se la hizo, sino quién le iba a pagar, con quién se iba a desquitar de aquello. Nabucodonosor había determinado que aceptaría la interpretación de los sabios únicamente cuando fuesen capaces de decirle el sueño. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Estos dos versículos, mis hermanos, nos deja ver que sí había sabiduría en aquellos hombres. Una sabiduría que ellos habían empleado siempre a su favor para obtener lo que ellos deseaban o lo que ellos pudieran sacar. Sí había sabiduría. Observen las palabras. El asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Nosotros ese salvo los dioses perfectamente lo podemos traducir salvo el Dios cuya morada no es con la carne. ¿Quién era el único que podía decir el sueño y la interpretación? Tomando en cuenta esto que acabo de decir, solamente el Dios Altísimo. La respuesta de los caldeos al rey Nabucodonosor estaba formulada bajo los siguientes argumentos. Primero, decían, no hay hombre sobre la tierra capaz de declarar el asunto que el rey demanda. O sea, ahí todo este grupo de hombres estaban admitiendo que ningún ser humano, mucho menos ellos, eran capaces de esto. Siguiendo,
O punto número 2, era un asunto sin precedentes en la historia de la humanidad, puesto que ellos dicen, jamás rey, ni príncipe, ni señor había hecho una petición semejante. Tercero, el asunto demandado por el rey era extremadamente difícil, por no decir que era imposible. Yo creo que temieron decirle esa palabra al rey por temor a que los ejecutara en ese mismo instante. Si le hubieran dicho al rey, lo que tú estás demandando es imposible. Ah, sí, es imposible. ¡Pum! Había sabiduría en ellos, pero sabían cómo emplearla. Y número 4, la solución al problema yacía en manos de alguien más poderoso que los hombres. Ellos mismos lo estaban reconociendo. Mis hermanos, todo esto que estamos viendo en estos versículos nos tiene que hablar y decir que es el plan de Dios perfectamente ejecutado. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento, versículos más adelante, casi inmediatos, va a entrar la figura de Daniel. El plan de Dios ejecutando su voluntad. Bueno, resumiendo un poco, los caldeos tienen que confesar que definitivamente no tienen el poder para cumplir la petición del rey, ¿verdad? El asunto no era solamente difícil, era un asunto prácticamente imposible. Los sabios babilonios apelan al carácter insólito de la demanda del rey como último recurso para confesar que no pueden hacer ese trabajo. Los caldeos reconocen que solo un poder sobrenatural podía solucionar el asunto. Por supuesto, ellos tenían muchos dioses en Babilonia a los que ellos pensaban que se podía apelar para hacer aquello que el rey demandaba. Pero en el fondo ellos sabían que aún esos dioses cuya morada no estaba con la carne, era imposible que pudieran revelar aquello. Ninguna nación en la tierra superaba a Babilonia en religiosidad. Uno de los factores más importantes en la vida diaria de los babilonios era el temor a los demonios y a los espíritus malignos. Tenían más miedo de los demonios y los espíritus malignos que a los mismos dioses si los ofendían. ¿De qué manera nos habla Apocalipsis acerca de Babilonia? ¿Qué dice? Que Babilonia es la gran ramera. ¿Se fijan? ¿Por qué? Ya desde entonces, por eso y otras cosas que había, pero ya desde entonces eran dados a consultar a los demonios, a los encantadores, a todo ese tipo de cosas. Vamos a leer ahora los versículos 12 y 13. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que buscasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Lo que estaba yo mencionando, ahí viene ya Daniel. ¿Qué dijo el rey? ¿No me pueden revelar lo que yo quiero? Se van a ir todos ustedes, aunque yo me vaya después de ustedes, pero no me voy a ir solo. La respuesta de los sabios causó la ira de Nabucodonosor. Ambas expresiones, ira y enojo, por eso dice el versículo, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que buscasen a todos los sabios. Ese ira y enojo son verbos en la forma enfática. El rey estaba enfurecido y grandemente enojado. En esa furia profunda y en ese enojo del rey es que llega la orden drástica de que maten a todos los sabios de Babilonia. Y por sabios no solamente eran los caldeos, eran magos, encantadores, adivinos, brujos, todos. Este hombre, este rey Nabucodonosor, esto que acabamos de leer, que con gran enojo y ira, esa era una de sus características de este rey. Más adelante vamos a ver en el capítulo 3 de Daniel, el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach
y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Era un hombre iracundo, soberbio. Esto que les iba a pasar a los magos, astrólogos, a todo ese grupo de gentes, obviamente no iban a ser como la víspera de una fiesta siquiera, ¿no? Iba a ser una ejecución formal en donde los encontraran. Cuando la noticia del edicto llegó a oídos de Daniel, ya las ejecuciones de los sabios habían comenzado. El hecho de que se buscase a Daniel y a sus compañeros para matarlos no significa que ellos formaban parte de esos sacerdotes paganos de Babilonia, sino más bien evidencia que eran reconocidos como consejeros de la corte de Nabucodonosor, como hombres sabios de conocimiento. Debe añadirse que Dios estaba protegiendo providencialmente a Daniel y a sus compañeros. Esa es sin duda la razón más poderosa en cuanto al por qué no fueron ejecutados conjuntamente con los sabios de Babilonia. Vamos a leer los versículos 14 y 15, donde Dios revela a Daniel el sueño del rey y le da la interpretación. Versículos 14 y 15. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioch, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioch, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioch hizo saber a Daniel lo que había. Las cualidades morales y espirituales de Daniel sobresalen en la manera en la que enfrentó aquella difícil situación. No se agarró pidiendo perdón, no se agarró llorando, no se agarró diciendo: por tu mamacita santa, Arioch, no nos hagas eso. ¿Sí? Dice nuestra versión que habló sabia y prudentemente. Esa palabra traducida sabia significa prudencia, consejo. La expresión prudentemente literalmente significa un sabor agradable al paladar. Es lo que significa en el hebreo esa palabra. Ser prudente, o sea que en pocas palabras, esa sabia y prudentemente de la que dice el versículo, nos quiere decir que Daniel estaba hablándole a Arioch palabras agradables al oído y al paladar. Eso fue lo que calmaron por el momento a Arioch de ejecutarlos a ellos ahí. De modo que Daniel habla palabras prudentes y sabias, apropiadas, que le agradaron la manera en la que los dijo al capitán de la guardia del rey. En realidad Arioch había sido nombrado jefe de los verdugos, como lo indica la expresión aramea Rab. La palabra Rab significa jefe. No dije Rahab, Rab significa jefe. Fue ciertamente por intervención divina que Daniel pudo hablar con el más importante de los oficiales babilonios. Es evidente que Daniel y sus compañeros no formaban parte del grupo de los caldeos, pues de otro modo hubiesen sabido lo concerniente al edicto y a la ejecución. Lo más sensato es pensar que los 4 jóvenes judíos se habían mantenido separados del paganismo babilónico durante aquellos 3 años de cautiverio. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Como el rey, estando en aquella ira tan grande, después de haber mandado ejecutar a todos esos hombres, Daniel se presenta ante él y le pide que le dé tiempo. ¿Por qué el rey decidió darle tiempo a Daniel? Dios estaba obrando ahí. Daniel vuelve a hablar palabras prudentes y agradables al oído y al paladar del rey. Sin duda alguna, esta parte de la historia no nos la dice, Arioch hizo arreglos pertinentes para que Daniel compareciese ante Nabucodonosor. Nosotros simplemente vemos en el versículo que Daniel comparece ante él.
debido a las palabras de buen juicio y sabiduría que Daniel ya había pronunciado delante de Arioc. Seguramente que Arioc influyó en eso con el rey y le ha de haber dicho: mira, en ningún momento tembló, en ningún momento tuvo miedo, en ningún momento pidió misericordia. Lo único que está pidiendo es un poco de tiempo. Y el rey le ha de haber dicho: y si es tan sabio, ¿para qué quiere ese tiempo? Arioc probablemente le dijo: porque se va a poner en oración al Dios de sus padres para que le revele el sueño y la interpretación. Algo completamente distinto a lo que habían dicho ese grupo de personas que él había convocado, ¿verdad? La seguridad y la sinceridad con la que Daniel habló lo convencieron. Dios dotó a Daniel de gracia y de sabiduría para aquel momento tan crítico. La entrada de Daniel en la presencia del rey por fuerza tuvo que causar una buena impresión. La sencillez de la frase sugiere que el joven judío estaba tranquilo, tenía seguridad, se le veía humildad. El rey sin duda alguna vio fe. Lo único que pedía era que se le diese tiempo, porque seguramente Daniel ese tiempo lo iba a emplear en oración delante de Dios. Entonces Daniel promete darle al rey la interpretación, mostrarle el sueño y darle la interpretación. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Aquí vamos a terminar. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Observen, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel nos está mostrando a nosotros, mis hermanos, en este preciso momento, qué es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos sometidos a una preocupación grande, a un problema, a un sueño que nos inquieta, a no saber cómo tomar la mejor de las decisiones. A todas esas situaciones, aquí Daniel nos está mostrando qué es lo que el Hijo de Dios debe hacer. Pedir en oración las misericordias de Dios para poder resolver lo que aprieta nuestro pecho, lo que ocupa nuestros pensamientos, lo que entristece, lo que confronta nuestros corazones. Vamos a terminar este día aquí. La semana que entra, si Dios lo permite, volvemos a leer el versículo 17 y 18 y luego ya lo analizamos y lo comentamos. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Nos quiere comentar algo? ¿No? Bueno, bien. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Santísimo, gracias, Señor Dios poderoso, por mostrarnos, mi Dios Santísimo, su carácter, su bondad, su misericordia, la obediencia que debemos tener, la humildad que debemos mostrar. Señor, cuántas cosas, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a aquilatarlas, a valorarlas, a valorar lo que ha hecho por nosotros, Señor. Hoy tenemos una oportunidad grande, Señor, de conservar la salvación que Cristo nos dio. Ayúdenos, Dios, como pueblo, como iglesia, Señor, a mostrar, Padre mío, a mostrar que somos hijos de usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.